Hola, mi nombre es José Di Marco, estoy a cargo de la dirección de Unirío Editora, que es el sello de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aquí gustoso de participar de la 19ª edición de la Feria del Libro de La Rioja, una dosis de lectura. Nos han convocado y han tenido la gentileza de invitarnos a participar con unas actividades, así que lo haremos mediante unas charlas que fueron diseñadas, producidas, grabadas, en realidad, para participar de la Feria de Editoriales Independientes de Río Cuarto, que organiza el municipio local, la Subsecretaría de Cultura de la Intendencia y también la Fundación Municipal por la Cultura. Esas charlas son conversaciones en las que participan algunos de nuestros autoras y autores, o sea, en relación a ciertas novedades que hemos podido hacer en el último año, no obstante la emergencia sanitaria y la situación de pandemia por la que estamos pasando. Una excepción a la misma es una charla sobre un libro del corredor biogeográfico del Caldén, un libro de Ignacio Castro. Esa charla saldrá en vivo la semana que viene, el jueves 12, y es un gusto también compartirla con ustedes en el contexto de la Feria del Libro de La Rioja. En nombre de Unirío y de mis compañeras y compañeros de equipo de edición y del resto de las actividades que agrupa Unirío, entre ellas también la de la librería, la impresión de libros, en nombre de ellas y de ellos, entonces, les agradezco la convocatoria y espero que todo ande lo mejor posible. Saludos y gracias. Primero que nada, saludo a los dos autores por acá. Hola Claudio, hola Leo. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, vamos a empezar por presentarlos a los dos, así ya nosotros nos conocemos y varios seguramente por acá los conocen, pero así sabemos un poco más sobre ustedes. Claudio Sarmiento es ingeniero agrónomo, es doctor en desarrollo territorial, docente, investigador de ingeniería agronómica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad de Villa María, y trabaja desde hace 20 años acompañando experiencias en transición en agroecología. También es coautor de la serie documental Córdoba Agroecológica y, bueno, del libro que estamos presentando hoy. Y Leo Rossi es investigador, se dedica a temas relacionados con la agroecología, con el impacto de los proyectos extractivos y a la ecología política del sur. Se recibió de comunicador social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y hoy es becario doctoral del CONICET, también cursa un doctorado en ciencias políticas y integra el colectivo Ecología Política del Sur en el Centro de Investigaciones y Transferencias de Catamarca. También es autor del libro Córdoba Respira Lucha y coautor del libro Córdoba Agroecológica, del que vamos a hablar ahora, y ha colaborado en distintos medios de comunicación. Ahí va la breve presentación. Y bueno, ahora nos metemos un poco más de lleno a este libro. Bueno, primero que nada yo quiero celebrar, me parece que es hola a las que se van sumando y a los que se van sumando. Decía que este libro es un motivo de celebración porque además charlamos, eso llega justo en este momento de pandemia que también nos ha sacudido mucho a todas, a todos, para pensar un poco nuestra relación con el ambiente, o al menos me parece que desde las perspectivas de quienes venimos caminando estas otras formas de ver el modo de producir y de alimentarnos, hay muchas relaciones entre lo que estamos viviendo y los temas que trata este libro, que podamos después en algún momento ahondar un poco en eso. Pero bueno, en ese sentido, primero decir que no es solo, Córdoba Agroecológica no es solo un libro
sobre agroecología, sino de manera mucho más amplia, páginas que nos permiten también repensar el modo en que nos alimentamos, en que producimos y consumimos los alimentos, y también, digo, desde el modelo dominante, desde la manera en la que se da esto a gran escala, pero visibilizando que existe una alternativa y que no solo existe en la teoría y con muchísimos fundamentos académicos, sino también desde la práctica y desde experiencias muy concretas y con personas que le ponen el cuerpo en nuestra provincia y cerca de donde vivimos. Supongo que la mayoría de los que estamos hoy acá en esta charla. En ese sentido también quería destacar el diálogo que se da entre Pita y Leo, los voy a llamar así más familiarmente, porque nos conocemos hace tiempo. Me parece muy interesante ese cruce, porque también desde, como contaba, digamos, de las profesiones que tiene cada uno, desde los caminos que ha recorrido cada uno, se da un diálogo muy interesante que permite ver la agroecología desde al menos dos grandes perspectivas o dos miradas que se complementan muy bien. Por un lado, el Pita, más allá de que también mucho desde la práctica, acompañando a muchos procesos o transiciones a la agroecología, pero también explicando desde fundamentos teóricos, académicos, filosóficos, qué significa este movimiento, este paradigma, que después ahí vamos a dejar que nos cuente mejor sobre eso. Por otro lado, ver cómo eso se da en experiencias concretas, más de 17, algo como así como 17 experiencias, conté yo que recorre el libro, que son muchísimas en distintas regiones de la provincia. Entonces, entre esa primera y esa segunda parte, vemos como dos caras de la agroecología que nos ayudan a tomar dimensión, me parece, de lo que significa este movimiento que también está creciendo en los últimos años. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con la parte que trabaja el Pita. El libro justamente está organizado así, en esas dos grandes partes. Y en el primer bloque, digamos, que se llama De la Academia hasta la Huerta, y que recorre un poco las características, las definiciones y las propuestas que surgen de este paradigma de la agroecología, el Pita describe, por un lado, la diversidad que incluye la agroecología, ¿no? Como que no es solo un modo de hacer, sino que hay distintas maneras y filosofías también en ese sentido, y maneras de trabajar la tierra dentro del gran movimiento de la agroecología. Y con una definición me parece muy interesante que ahí nos puedas compartir desde lo multidisciplinario. Y también lo que me parece más que interesante, y es lo primero que te pediría, Pita, que nos compartas también, es como un debate que planteas en el libro en relación a los prejuicios que rodean a la agroecología. Me parece que ese es un aporte fundamental, porque siempre escuchamos distintas maneras de descalificar o de minimizar lo que tiene para aportar la agroecología, y más en un momento de crisis ecológica como esta. Yo puntualizaba en dos que me parecen fundamentales de esos prejuicios y que vos los discutís muy bien y los planteás muy bien, que es que la agroecología se pelea de alguna manera con la economía, que no da suficiente rentabilidad o rendimientos comparado con la agricultura convencional. Y por otro lado, que un poco se niega los avances de la ciencia y la tecnología, en el sentido de que es simplemente una agricultura del pasado. Así que si nos podés contar un poco sobre eso, me parece que es un buen punto para arrancar. Dale, arrancamos a conversar entonces. Sí, a ver, un prejuicio es algo que es una opinión sobre algo que se desconoce, que en general es negativa. ¿Sí? Por dar así una definición que es bastante parecida a la que da la Real Academia Española. Y termina pasando eso, ¿no? Hay un desconocimiento de lo que es la agroecología. Después hay mucho para analizar ahí el por qué se desconoce tanto un movimiento que es tan importante, ¿no? El último
Censo Nacional Agropecuario que se hizo en 2018, incluyó algunas preguntas que tenían que ver con a los productores, con quienes realizaban prácticas agroecológicas o biodinámicas u orgánicas, que no es lo mismo, pero bueno, se incluyó. Y fue algo sorprendente, ¿no? Porque se relevaron más de 5.000 casos en todo el país. Entonces es algo importante, ¿sí? Es al menos uno de cada 50 productores que realiza esto en el país. Es algo que incluso cuantitativamente es importante. Bueno, y se desconoce, no es lo suficientemente enseñado en las academias, ni lo suficientemente difundido. También, bueno, hay un enorme poder de propaganda que tiene que ver con un poderío económico también, desde las tecnologías que no son agroecológicas, ¿no? Porque mueven muchísimo dinero y tienen mucho poder de lobby. Uno escucha, sobre todo en agosto, septiembre, octubre, que es cuando se empieza la campaña agrícola, la cantidad de propaganda de use tal producto, tal semilla. Bueno, contra eso también hay que trabajar bastante, ¿no? Porque la propaganda tiene su fuerza. Y bueno, ese desconocimiento ha instalado algunas ideas pero en el plano del prejuicio, como esas que decís vos ahí, Lucía, como que yo ahí en el libro nombro muchas, pero las más fuertes tal vez sean esas, ¿no? Que no produce en un mundo donde el hambre es un problema, y es un debate que es interesante darlo, y que es menos rentable. Una idea como que es así como un hobby o algo de gente que es muy sensible, o algo de hippies, o algo así como algo que es más emocional, ¿no? Que tiene su componente emocional, seguro. Sí, con Leo seguramente compartimos esto, conocemos gente que le ha cambiado la vida a la agroecología, le ha cambiado la vida literalmente. Y muchos están registrados ahí en el libro, las historias que cuenta Leo. Pero bueno, además del componente emocional, también es una actividad que todo lo que han medido, por ejemplo, la rentabilidad, han encontrado que es más rentable. Yo no he visto un estudio de los muchos que he buscado, incluso en mi tesis de doctorado que le hice en la Facultad de Ciencias Económicas, parte de la evaluación fue evaluar la rentabilidad y la productividad, y me dio datos muy buenos, muy superiores en rentabilidad a los campos que hacen la agricultura más hegemónica, más predominante, ¿no? Algunos muy superiores. Y por una simple razón, que es que son campos que son muy baratos. Uno no tiene que comprar los productos químicos y uno se puede guardar la semilla todos los años. La semilla es un gasto carísimo en el campo, ¿sí? Una bolsa de semilla para sembrar 1 hectárea de maíz, por ejemplo, hoy de piso está en $150 para 1 hectárea solo. A eso hay que sumar todos los insumos que lleva la agricultura química, y no se hacen esos gastos en agroecología. Entonces, aún teniendo un menor rendimiento, que no siempre es así, ¿sí? Porque ahí también muestro algunos datos de rendimiento, la gente que se ha dedicado a medir rendimientos, la verdad que las diferencias no son importantes. Ahí cuento en el libro gente que ha medido 10 años rendimiento de algunos cultivos en forma convencional y en forma agroecológica, y no ha encontrado diferencias en los rendimientos, por ejemplo. Pero supongamos, en el caso de que haya una merma de rendimiento, aún así, en la cuenta le sale mejor al agroecológico porque es mucho más barato de producir. Y bueno, la idea un poco del libro es difundir estas cosas, ¿no? Ir haciendo que se conozcan un poco más, porque eso me parece que contribuye a que el prejuicio afloje, ¿sí? De hecho, ya ha aflojado mucho. Desde que escribimos estas páginas, que bueno, conversábamos un rato, si bien lo presentamos ahora, ya tienen un tiempo, mediado por la pandemia, pero ha aflojado bastante. Estamos en un camino yo diría, de diálogo entre la agroecología con los que no trabajan en la agroecología, que, bueno, muchos están interesados en ver cómo es esto. Y el otro prejuicio que es interesante, sobre todo porque ayuda a definir también la agroecología de una manera interesante que vos planteás, Pita, que es eso, como decía, como multidimensional, que es esto de que se dice que la agroecología es volver al pasado, que de alguna manera reniega de la tecnología y todo eso.
No sé si nos Sí. podés contar un poco sobre esa parte. Claro, bueno, como todos los prejuicios, eso es una idea del que no conoce, ¿sí? Esa es una idea del que no hay. Vos me dirás, pero es una idea instalada, y sí, está muy instalada, y en general, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, muchísimos amigos míos, tal vez la mayoría son ingenieros agrónomos, por una cuestión de haber compartido aulas y espacios comunes, y casi todos tienen una opinión sobre la agroecología, a pesar de no haber ido nunca a un campo agroecológico, ¿sí? Entonces ahí es de donde viene el prejuicio, ¿no? Una idea que es muy, muy incierta, ¿sí? Bueno, como te decía, como todo prejuicio, eh, hace falta información un poco por lo menos para replantearlo. Y la agroecología no es volver al pasado, no. Yo también cuento en una introducción que hago en el libro, que es como que se entiende con la agricultura que hacían mis abuelos, que nuestros abuelos eran todos agroecológicos sin saberlo, porque no se usaban agroquímicos en los campos, ¿no? Pero que hacer agroecología hoy no significa trabajar como trabajaban mis abuelos, que trabajaban, que es un trabajo durísimo en el campo antes, durísimo, ¿sí? Hay otras condiciones de vida, otra disponibilidad tecnológica, los mismos equipos que se usan para aplicar agroquímicos, el mosquito, el avión, se pueden usar para aplicar productos biológicos. Y si uno usa un fertilizante foliar, por ejemplo, que lo puede hacer uno mismo en el campo, y eso lo aplica con un mosquito, un fumigador, ¿sí? Y es la misma herramienta, ¿sí? Y se pueden usar desde invernaderos, rotocultivadores, drones, las herramientas tecnológicas que uno considere, siempre y cuando hay algunas que no, ¿no? Los agroquímicos no los usamos, ¿sí? Ni los transgénicos tampoco. Esos son límites, ¿sí? Pero las otras herramientas, bueno, hay que analizar, ver. Hay algunas que están buenísimas, pero son muy caras, entonces tampoco nos sirven. Bueno, hay que ver, pero no es volver al pasado. Uno se encuentra con un campo muy moderno cuando va a los sistemas agroecológicos. Y a veces causa sorpresa quien va por primera vez, ¿no? Claro. Sí, y también en esa parte planteas de manera muy clara cómo en realidad es usar el conocimiento y la tecnología desde este otro paradigma, ¿no? O sea, para saber cómo trabajar en armonía con el ecosistema, con los ciclos biológicos, es otro modo, no es negar el conocimiento científico ni los avances tecnológicos, sino pensarlo y usarlo con otros valores, digamos, con otra perspectiva. Sí, es entender a la naturaleza, ver que la naturaleza por sí misma produce biomasa, no hace falta un ser humano interviniendo ahí para que produzca, entender cómo ocurre eso, la fotosíntesis, la microbiología del suelo, muchas cosas que la vemos los ingenieros agrónomos en la carrera, ¿no? Por ahí como compartimentos, pero lo vemos, tenemos la capacidad de entender la fisiología vegetal, el rol de los rumiantes, los grandes herbívoros, todo eso lo vemos. Bueno, por organizarlo de una forma tal que permita que eso que la naturaleza ocurra, también ocurra en un campo, ¿sí? Y es fantástico cuando uno logra un diseño que permite que la naturaleza se exprese, esas cosas pasan. La naturaleza produce biomasa, se puede producir alimento, se puede producir bien, se puede producir más. La UTT, ahí también lo nombro en el libro, que la UTT es una organización de productores muy importante en el país, la que tiene, por ejemplo, más afiliados. Los números que tienen en horticultura, que es la horticultura produce muchísimo, muchísimo más que la agricultura que vemos en los campos, la extensiva, ¿no? Pero los números que manejan ellos son más altos haciendo agroecología que no haciendo agroecología, producen más con una serie de insumos biológicos, son producciones muy altas, ¿sí? Estamos hablando de a lo mejor 20, 25 kilos por metro cuadrado de alimentos por año, que es muchísimo. O sea, una soja en nuestra zona produce 300, 400 gramos por metro cuadrado. Estamos hablando de una horticultura, sea convencional o agroecológica, que produce tal vez más de 20 kilos, ¿no? Pero la agroecológica, según los números de ellos, le ganan, le conviene, además de ser más barato,
Y bueno, tienen una serie de elementos tecnológicos que los usan a todos, ¿sí? Pero siempre desde ese lugar, ¿no? Tratando de enfocar las cosas desde la biología más que desde la química, y tratando de entender lo que en la naturaleza ocurre y de acompañar eso, de permitir que eso ocurra, ¿sí? En un bosque no hace falta que vaya nadie sembrando, por ejemplo. El bosque se siembra solo, se mantiene solo y produce mucha biomasa. Bueno, no es hacer un bosque del campo, pero sí es imitar esos procesos que ocurren en un bosque, en un pastizal, en cualquier ecosistema natural, acomodarlos, diseñarlos, pensarlo, que para eso, bueno, los agrónomos hemos estudiado para eso, para pensar, para poder diseñar, y encontrarle la vuelta para dirigir esa producción de biomasa de la producción de alimentos. Claro que se puede. Bueno, y pasando también a la segunda parte del libro de Leo, y antes, no quiero olvidarme de decir para quienes todavía no pudieron leer el libro, que igual está digital para descargar en la página de Unirío, también destacar el trabajo de investigación que tiene. A mí me pareció muy importante y me parece importante subrayar eso, justamente en esta misma línea de desmitificar algunas cosas. Tienen muchísimas fuentes, muchísimos datos, hacen un análisis como muy serio que de verdad creo que es era y es muy necesario para transmitir a quienes no conocen e incluso a quienes conocemos, pero a veces no tenemos la información concreta, ¿no? Y en ese sentido el capítulo o la parte que está a cargo de Leo tiene también una introducción muy interesante donde muestra con información cómo de alguna manera nuestra salud y nuestro ambiente se ve afectado por el modelo agroalimentario, digamos, dominante, ¿no? Hablando de las enfermedades que priman, como la obesidad, la malnutrición, que también nos ayudan a ver con otra perspectiva y a valorar de otra manera las experiencias que después describe, que como decía son 17 experiencias de todo Córdoba, desde el sur, de tras la sierra, de cerca de Córdoba capital, donde pasamos de lo que cuenta Pita a ver las manos en concreto en la tierra, los relatos de esas personas, los cuerpos que se ponen ahí, ¿no? En territorio a hacer realidad esa agroecología. Y bueno, en ese sentido, Leo, estaría bueno si querés contarnos cómo fue esa experiencia también de recorrer todos esos lugares, que son muchísimos y no vamos a poder compartir todos acá, pero también preguntarte desde ahí, desde esa diversidad de experiencias, si querés destacar alguna, realmente se ve una diversidad en la gente y en las características de cada lugar, pero también qué historias o qué motivaciones sentís después de todos esos recorridos que hay en común en quienes deciden hacer agroecología en sus tierras, digamos. Bueno, sí, la experiencia, como decía, fue recorrer durante varios años un poco, hacer el camino de regreso, lo hilo con lo que mencionabas al principio, con un trabajo anterior mío que tenía que ver sobre todo con la denuncia del modelo de agronegocios en Córdoba, y un poco fue en ese regreso, en desandar ese camino, ver qué había en esos mismos territorios también como alternativas realmente existentes, y como decís vos, a cada lugar que uno va de la provincia efectivamente se encuentra con que la agroecología está viva, existe. Y digo, no he establecido, digamos, una teorización sobre algún patrón común, pero si uno encuentra como pequeños síntomas o emergencias, y que lo ve en los agricultores y agricultoras, y eso dialoga con lo que está pasando con las consumidoras, con los consumidores, con toda la humanidad, digamos, porque todos nos nutrimos y sostenemos nuestra vida a partir de la alimentación. Y es que este modelo que viene maltratando la vida y que nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa nuestra emotividad, nuestra forma de organizarnos socialmente, en algunos casos llega a puntos límites, y eso deviene en algún momento, ahí se plantea en el libro,
migración civilizatoria, porque estamos hablando de eso, digo, de algo muy grande, que a veces decimos, bueno, el modelo de agronegocio, pero es algo mucho más grande y más fuerte que atraviesa algo tan esencial en la historia humana como es la alimentación. Y en casos concretos, digo, pienso en Raúl Fermanelli, en las afueras de Córdoba, en Mabel, ahí en las afueras de Villa María. Bueno, el modelo impactó de lleno en su salud, y eso fue hasta el fondo de toda su estructura emocional, y son historias realmente que, decía el Pita, bueno, ahí está lo emocional, y que a partir de esa situación, digamos, se plantea justamente toda una reconstrucción, pero que va mucho más allá de lo productivo, que tiene que ver con entender otro horizonte de vida, y ahí sí creo que se conjuga con lo que decía el Pita, decir, bueno, y esto a la vez tiene que ser sostenible. Raúl Fermanelli, que para muchas y muchos es una referencia de todo esto, y me decía, bueno, sí, tiene que ser financieramente sostenible, me dice él, pero en el fondo ya lo que se está pensando es otro sentido de la alimentación, y eso implica otro sentido de la economía, otro sentido, por más que no esté explicitado de una perspectiva política en términos sociales, digamos, de otro vínculo. Estoy cultivando un alimento para otro ser humano. Eso es lo que nos comparten las mujeres y hombres que hemos tenido la posibilidad de visitar. Y bueno, nos están abriendo otro camino, porque concretamente la mayor parte del modelo es este modelo de agronegocios y de agrotóxico, y tampoco es que bueno, todas las personas que están haciendo eso son malas personas y están conscientemente, bueno, eso se está resquebrajando, se está poniendo en debate, y creo que estas experiencias, a mí particularmente la de Raúl y Mabel, me parecen como dos casos así muy emblemáticos de esto, de hasta dónde el modelo afecta y puede ser tan cruel y tan doloroso, pero también permite, digamos, desde ahí regenerar, ¿no? De venir como esa semilla materializado en territorios que los podemos ir a ver, y eso me parece la importancia de visibilizar estas experiencias. Y a partir de eso, digo, de sanarse ellos en su salud, y repensarse como agricultoras, como agricultores, me parece que nos están convidando a algo mucho más rico, que es esto: sanar los territorios, sanar los vínculos sociales con el alimento en el centro. Ese me parece que es un poco el sentido de lo que nos están convidando estas experiencias. Sí, las crónicas lo muestran muy bien, vale mucho la pena leerlas, porque es eso, escuchar sus voces también directamente, y una cosmovisión, ¿no? Y también el libro en general y las crónicas en particular es interesante, porque también, como vos decías, Leo, nos hablan del alimento, que es la manera más directa y universal en que nos relacionamos con la tierra también, ¿no? Es lo que metemos en nuestros cuerpos. Entonces, desde ahí, la agroecología tiene mucho sentido como cambio de paradigma desde lo ambiental, incluso de esto que decías también de que lo compartimos también, digamos, en el trabajo de denunciar un montón de cosas que pasan en el modelo actual, sin ir más lejos, y que lo sufrimos mucho en Córdoba, de las fumigaciones como con sus consecuencias en la salud, y en eso se nota mucho la claridad y la perspectiva y la alternativa que muestran todos esos relatos que vos compartís, de la unión de cuidar la tierra y cuidar la vida para alimentarnos, ¿no? Todo eso lograr todo eso junto en una forma de vida está buenísimo. Yo quería hacerles una pregunta más, y igual les voy diciendo a quienes están por ahí que los invitamos también a participar y a que vayan pensando preguntas que las pueden compartir por el chat, así también Pita y Leo pueden responder o compartir así algún tema o comentario. Yo, una pregunta que me surgía para hacerle a los dos, también tiene que ver con los desafíos, digamos, ¿no? O sea, vemos a lo largo del libro todo lo que aporta y lo que venimos charlando de lo que transforma la agroecología y lo que permite,
y que es una realidad concreta que ya existe en muchísimos campos, pero bueno, no podemos negar también el modelo ante el que estamos, la escala que tiene y las dificultades que eso genera. Entonces, desde ahí preguntarles como qué desafíos o dificultades, por un lado más concretas, digamos, se pueden ver en esas experiencias que visitaron o con las que trabajan, y por otro lado, cuáles creen que son las prioridades o los caminos que nos pueden ayudar a que esto tenga otra escala, ¿no? En esa disputa con el modelo agroalimentario, que es del que se alimenta la mayoría de la población, lamentablemente. Dale, Pita. Es la parte complicada del tema, pero No, bueno, sí, también claro que sí. Sí. No obstante, uno viendo el, el crecimiento que ha tenido el movimiento agroecológico, yo sé que por ahí está escuchando mucha gente joven y que dice, bueno, este habla de hace 20 años. Y hace 20 años capaz que estos chicos recién nacían algunos. Pero uno que arrancó hace 20 años con esto, éramos muy poquitos. El primer grupo Cambio Rural que armamos éramos 5 y cuando faltaba uno teníamos que suspender la reunión. Y hoy hay productores, productoras por todos lados, es otra dinámica. O sea, a ver, analizándolo en el contexto, es un contexto de un crecimiento increíble, que ni los que hace mucho que estamos en esto lo esperamos ver. ¿Sí? En ese contexto todavía queda muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿Y por dónde pasan los desafíos? Bueno, yo creo que el desafío más fuerte es que el Estado se involucre, ¿sí? Porque hasta ahora han sido esfuerzos de los movimientos sociales, de los productores, algunos un poco más organizados, otros un poco más desorganizados, pero es como que como política pública ha estado bastante ausente la agroecología, por no decir del todo ausente. Ese es un gran desafío, y cómo se logra eso, la verdad que yo no sé. Recientemente se ha creado una Dirección Nacional de Agroecología, que es algo muy bueno, que está Eduardo Cerdá como primer director nacional, que nos prologó el libro, Eduardo, amigo nuestro desde hace mucho tiempo. No obstante, tiene que ser un compromiso importante, ¿no? Primero de entender que esto existe, que pareciera que sí, que se está viendo que existe. Y después de que es una alternativa viable y bueno, lo que tiene de complejo esto es que es, en cierta forma, hay que cambiar muchas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones prioritarias de cómo pensamos la vida como sociedad, ¿no? Cuánto nos importa el otro, cuánto nos importa el daño que hacemos, ya sea un daño ambiental o un daño económico, qué relación tenemos con el vecino, si queremos cuidarlo o queremos que se funda para comprarle el campo, qué relación tenemos con la economía, ¿sí? Esos son desafíos culturales que son fuertísimos y que ojalá que esta pandemia nos sacuda un poco esto que está tan arraigado en la sociedad, para que pensemos realmente a qué vinimos a este mundo. Si vinimos para tratar de cambiar el celular una vez cada 2 años o si vinimos para algo un poco más trascendente. Si realmente podemos lograr pensar en cambiar algunas cuestiones en esos términos del pensamiento, del sentimiento, porque no es todo razonamiento, sino que hay cosas que tenemos que crecer mucho en empatía con el otro, ahí va a haber lugar para muchos cambios, para muchísimos cambios, porque la agroecología cae sola, si no. O sea, cuando uno dice, bueno, mira, no puedo fumigar más en un periurbano, no puedo porque cualquier deriva que haya va a los vecinos, va a las casas, ¿sí? Y eso causa un daño que nadie lo puede reparar, ¿sí? Nadie. Entonces, cuando eso tenga otro peso, ¿sí? La agroecología es la llave, porque permite producir, permite obtener muy buenos alimentos, como dijimos, sin recurrir a estos tóxicos que nos ponen en esos riesgos, ¿sí? De modo tal que el desafío más grande es cultural.
Y en cuanto a sus posibilidades, yo creo que debería iniciar la agroecología está creciendo sola, ¿sí? Pero además hay que tratar de comprometer de una forma fuerte, importante al Estado, a los estados municipales. Los estados municipales se han movido mucho. La pandemia por lo menos se han interesado mucho porque se han dado cuenta de que traían alimentos que podían producirlos, pero los traían de 300 kilómetros. Y en la época de aislamiento más jodidas, donde hubo provincias que cerraron sus límites, esos alimentos ya no entraban. Entonces se armó un lío importante en muchos pueblos, ¿no? Y ahí cayeron de que cómo vamos a comprar, no sé, la selga de a 200 kilómetros pudiendo producirla acá. Una cuestión muy sencilla. Bueno, ojalá que eso se traduzca en políticas de apoyo a productores locales que quieren producir de manera agroecológica. Hay muchos ejemplos ya. Y los pocos ejemplos que hay son de ordenanzas municipales promoviendo la agroecología. Hace poquito terminamos un curso de posgrado en la Universidad de Villa María, donde la última clase trabajamos las políticas públicas, y lo más fuerte fueron las ordenanzas municipales. ¿Sí? Después los estados provinciales. En Córdoba tenemos mucha ausencia de esto. Hay programas que son muy interesantes, pero en agroecología está muy ausente, ¿sí? Y el Estado Nacional también, ¿no? Es decir, tomando una posición política en cuanto a esto. Bueno, y ahí tendremos que movernos. El INTA, que también ha acompañado el crecimiento de la agroecología en los últimos años, las universidades que venimos muy lentas de reflejo con esto. Bueno, ahora se abrió una diplomatura a nivel posgrado, ¿no? En la Universidad de Comechingones, excelente propuesta. Presentamos desde Río Cuarto una diplomatura en agroecología que la está evaluando el Consejo Directivo. Si todo va bien, en el segundo cuatrimestre se empieza a dictar. Pero todavía en la enseñanza de grado estamos muy pobres, con algunos esfuerzos individuales de algunos docentes, digamos. Bueno, ahí tiene que venir, por ejemplo, una decisión fuerte del Estado de decir, bueno, vamos a priorizar esto. Y ahí hay que pelearla. Eso es un desafío enorme, por lo menos para los que trabajamos dentro del Estado. De todos modos, los productores se las han arreglado y se las arreglan por fuera de todo esto, y ha crecido de una manera maravillosa esto. ¿Sí? Pero los desafíos creo que pasan por ahí. No sé qué decís vos, Leo. No, comparto. Sí, me parece, bueno, también por mi perspectiva, algunas y algunos me conocen. Trabajo también en el Estado, soy investigador del sistema de ciencia pública, pero digo, no creo que haya que poner todas las energías políticas ahí, sí que es muy necesario. Pero también a veces el foco es, bueno, lo que nos puede aportar, y sin duda que cambia sustancialmente la ecuación, digamos, las políticas públicas direccionadas hacia ahí, pero mucho menos se habla del brutal aparato que el Estado soporta para mantener el agronegocio. Entonces a veces, digamos, con que vaya limitando y poniéndole tapones, porque es un sistema que lo estamos sosteniendo y subsidiando todos. Entonces es muy difícil, y uno que, bueno, en mi caso no solo escribo, sino que también, digamos, habito redes de producción, consumo de agroecología, es muy difícil para las compañeras y compañeros, agricultores, elaboradores, entrar a competir, digamos, a poner término, competir en ese mercado hipersubsidiado, muy de forma oculta, ¿no? Pero... digo, porque para la sociedad eso no está claro, pero digo, el transporte y todo el lobby, digo, desde el agronegocio más exportador hasta, digo, una ley de etiquetado en el medio de una pandemia que todavía no se puede aprobar, no es solo acompañar la agroecología, sino efectivamente tomar la decisión de empezar a ponerle trancas al otro modelo que está, digo, y en un momento que tanto se habla de la ciencia como validación del cuidado de la salud, digo, está explícitamente comprobado lo que nos está afectando el otro modelo en los cuerpos, en los cursos de agua, en el aire, en la tierra, y no solo que no hay ningún límite, sino que se lo sigue estimulando la estructura financiera, jurídica, legislativa, la propia burocracia estatal está diseñada y estructurada y permanentemente realimentada en función de sostener ese modelo. Entonces,
digo, por más que crezca el apoyo a la agroecología, si no se le pone tranca a lo otro, que se la ponen, de hecho, las poblaciones con sus cuerpos, digamos. Esto es la realidad concreta que tenemos. Me parece que es un camino doble. Me parece que es lo que vos decís, Pita, pero el gigantismo del otro modelo y el rol del Estado, porque no es que avanza libremente y demás, sino que hay una estructura que lo estimula, que lo promueve. Me parece que eso hay que ponerlo en discusión, decirlo con todas las palabras, no mirar para otro lado, porque ahí se definen también, digo, los proyectos políticos. Sí, asumir del lado del movimiento agroecológico, que tal vez muchas veces nos falta, como decís vos, viene creciendo y uno, o sea, va por ese lado, digamos, viene creciendo de una forma muy estimulante y muy esperanzadora, y a veces sí vemos que falta fortalecer algunas redes locales, regionales, a veces interactuamos más por afinidad, por distintas cuestiones, con espacios de otras interprovinciales, y nos falta consolidar fuertemente local y regionalmente algunos entramados. Eso me parece que es un desafío, que nos desafía, digamos, en términos generales, con los déficits que tenemos por las formas de habitar este mundo, ¿no? A veces tan parceladas, tan individualistas, pero me parece que es un desafío que tenemos que asumir, que hacernos cargo. Y también en términos de consumo, alguna vez hablamos, Pita, de esto, muchos que investigamos y demás, incluso es tan fuerte el otro sistema que nos cuesta hasta en nuestra alimentación y demás, digamos, llevar adelante. Entonces eso también hay que decirlo, hay que asumirlo, ver que no es una cuestión de tener la vara de decir quién es agroecológico y quién no, sino de ver realmente las implicancias profundas que tiene el otro modelo, poder explicitarlas, problematizarlas y digo, uno me puedo poner, digamos, en primera persona, porque hasta hace no mucho tiempo, incluso con muchos años de investigación en el tema, todavía me costaba, digamos, hacer esa relación, y tiene que ver con la expropiación que nos han hecho del alimento como punto neurálgico de nuestra vida humana, y una vida humanamente política, pero no en el sentido de, bueno, el Estado, los partidos, demás, sino de hacernos cargo de esto como comunidades, cómo nos vamos a organizar, como decía Pita, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Cómo vamos a organizar nuestro vínculo con los congéneres que tenemos más cerca en el territorio que habitamos, con el agua que tomamos, con el suelo que estamos pisando? Me parece que esa expropiación es demasiado profunda, demasiado larga, y la agroecología y las agricultoras y agricultores nos están dando la posibilidad. A veces los faros políticos los buscamos, ¿no?, en afiches o en grandes estrados, y me parece que a veces los tenemos cerquita en las chacras, en las huertas, con prácticas concretas, mostrándonos otro sentido de vida. Y en este contexto, ¿no? En este contexto que, bueno, que la pandemia un poco lo que hace es confirmar lo que se venía preanunciando. Me recuerdo, Leo, lo que decías, algo que también está bueno mencionar de toda la segunda parte del libro, que no solo son las voces de las productoras, los productores de las chacras y los campos, lo que vos retomás, sino también como una muestra de todo el entramado que abarca el movimiento agroecológico, porque es fundamental en ese plano que vos decís de después cómo llevarlo a la vida cotidiana de cada vez más personas, ¿no? Las personas que se dedican a las ferias y a la distribución, que también han crecido mucho de la mano de ese crecimiento que ustedes decían, los técnicos, académicos, como el mismo, bueno, como mismo ustedes dos, digamos, que suman muchísimo para difundir, para investigar, para producir conocimiento. Y no me quiero estirar mucho, porque acá tenemos una pregunta de Hernán en el chat, que está bueno también para compartirla y que la puedan responder. Dice Hernán, ¿cómo el movimiento de la agroecología? Bueno, felicitaciones igual primero para todos, esto lo tengo que decir, todos lo están diciendo en el chat, así que transmitir esas felicitaciones también. Y después Hernán dice, ¿cómo el movimiento de la agroecología disputa y tensiona con las prácticas de cooptación del mismo modelo hegemónico de producción, distribución y consumo?
Por ejemplo, en lo que respecta a la agricultura orgánica certificada, que en Argentina del 100% que se produce se exporta el 99% y es consumida por un reducido sector social. Bueno, no es lo mismo hacer orgánico que hacer agroecología, ¿sí? Hay cosas comunes como el no uso de agroquímicos y transgénicos, no es lo mismo. Lo orgánico es una manera de producir que tiene sus protocolos, su certificación, y que ahí, como dice Hernán, creo que era, ¿sí? Sí, es cierto que principalmente se hace pensando en un precio plus y en mercados que están fuera de la cercanía, ¿sí? De hecho, hay algunos productos en nuestras góndolas, pero se ve poco de los alimentos orgánicos que se producen en el país, principalmente se exporta todo, ¿no? No es la idea de la agroecología. La agroecología prioriza los mercados locales, los alimentos de cercanía, y la agroecología es va mucho más allá de una cuestión técnica. ¿Sí? La FAO hizo un trabajo muy interesante hace unos años, 2 años creo, o 3, no me acuerdo exactamente, pero lo plasmó en un documento que se llama Los 10 elementos de la agroecología, que en realidad es el resultado de unos talleres que hizo con referentes de la agroecología de todo el mundo, ¿no? Y ahí es como que sintetizó 10 elementos que caracterizan a la agroecología, de los cuales muchos son sociales. Por ejemplo, ahí están las cuestiones de género, que la agroecología lo incorpora, el rol de la juventud, están cuestiones de estas vinculadas al mercadeo, a la soberanía alimentaria, a los alimentos de proximidad, es decir, bueno, es otra cosa, es una cuestión que implica incluso la misma forma en que se genera el conocimiento, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensar la generación del conocimiento desde los métodos tradicionales, que es que se generen instituciones y luego se transfiere o se transmite, una cuestión muy vertical, es decir, por ejemplo, la agronomía, el INTA y las universidades investigan y sus resultados son transferidos al productor, que es el que sabe menos, por decirlo de algún modo, ¿no? Con esa idea. Entonces, la agroecología lo entiende de otra forma, se posiciona en un lugar de construcción colectiva del conocimiento, donde pensamos que todos los conocimientos son válidos y son distintos. Entonces el conocimiento se construye de manera colectiva. Por eso ha tomado tanta fuerza, tiene un componente social muy fuerte, y por eso se han integrado los movimientos sociales, ¿sí? Donde la Vía Campesina, la UTT, el MTE Rural, proclaman a la agroecología como la forma que quisieran producir. Y de ahí viene gran parte de la fortaleza que ha tomado la agricultura orgánica en los últimos años, y que no ha tomado lo orgánico, por ejemplo, porque se sigue planteando en términos de negocio. Y la agroecología, como dijimos antes, es rentable, pero no es solo un negocio, o al menos lo que busca no es reproducir los términos de negocio, sino discutir, como decíamos antes, qué hacemos en este mundo. Ahí lo dejo al Leo. Para mí hay un punto ahí que, bueno, en algún momento escribí un artículo, es complejo, es largo, no vamos a abordar acá la cuestión entre lo orgánico y lo agroecológico, que tienen muchísimas aristas para entrarle, a grosso modo, tal como plantea ahí el Pita, pero tiene que ver también, porque si no enfocamos siempre en los productores, los agricultores, con una matriz de consumo, porque, digamos, son las sociedades del norte totalmente mucho más desenganchadas del vínculo, aún más que nosotros, aunque sea difícil de creer, hay sociedades que están mucho más desenganchadas que nosotros del vínculo entre la agricultura y la alimentación, lo cual el objeto alimentario con que esté certificado, digo, ya está, lo encuentro en la góndola, está certificado y no pasa nada. Ahora esa tensión que plantea Hernán también, digo, hay que pensar cómo la abordamos
no desde los agricultores, si van a certificar, exportar, lo que sea, también desde los consumidores, digo, porque la agroecología implica un hacerse cargo también del consumo. Obviamente que hiper complejo, hiper dificultoso en las grandes ciudades, y ni que hablar en una sociedad que, digamos, con los números estamos viendo, digo, Gran Córdoba con 10% de las personas que no llegan al mínimo de ingresos para poder alimentarse, pero es un desafío también político de las organizaciones, de los movimientos sociales, como consumidores, como personas que todos los días nos alimentamos, nos hacemos cargo de ese vínculo entre agricultor y consumidor, que es diametralmente distinto entre la lógica de la certificación orgánica y el entramado agroecológico. Me parece que ese es el punto que también hay que entrarle desde el otro lado y no dejarlo tirado solamente en manos de los productores, de los agricultores. Me parece que hay muchísimo para hacer, porque si no también, y lo vemos viendo, y es difícil, es un desafío permanente, vamos a caer en formas de certificación agroecológica que en algún punto van a terminar con la reproducción de esa misma lógica. Digo, sin un vínculo efectivo, humano, entre quienes nos alimentamos, y como dice Silvia Rivera Cusicanqui, quien pone la mano para darte de comer, ¿no? Que es la agricultora y el agricultor. Bueno, justo se suma una pregunta justo a tiempo antes de que cerremos. La idea es cerrar a las 5, nos quedan unos minutos, y acá Ignacio dice nuevamente felicitaciones, y quería preguntarle sobre cuáles son los avances en la materia de producción agroecológica en países vecinos, si está más o menos desarrollada en relación a la Argentina. Sí, la agroecología, no sé si entendí bien, pero si está más o menos desarrollada comparando con la Argentina, ¿sería? Sí, me parece, básicamente sí, cómo está la situación de la agroecología en los países vecinos y si se parece o no a la situación argentina. Y no se parece porque no se parece la agricultura en los países vecinos a la agricultura argentina, salvo el sur de Brasil. Y la agricultura argentina es muy rara cuando uno recorre el mundo. Yo no he recorrido el mundo, ¿no? Aclaro. Pero si uno entiende cómo se produce en el mundo, es muy raro esto de que un campo de 200 hectáreas sea un campo chico. En realidad, la agricultura del mundo está llena de campesinos, de gente de pequeñas superficies que producen para la subsistencia, con una agricultura fuertemente familiar y que vende sus excedentes. Y ahí está lleno. El país de Latinoamérica con más agricultores orgánicos certificados, por ejemplo, es Perú, que tiene más de 100.000. ¿Sí? Pero si uno ve la superficie, es Argentina, por el tamaño de los campos. ¿Sí? Entonces, es muy distinto porque la agricultura es muy distinta. No obstante, el movimiento agroecológico viene creciendo en todo el mundo, y en Latinoamérica, en nuestra región, también viene creciendo con muchísima fuerza, desde el campesinado, desde las academias. En ese sentido, sí podemos decir que pasa algo parecido a lo que pasa acá, en el marco de esto tan difícil, ¿no? Que es nuestros países con las esperanzas tan ancladas en mejorar la economía a través de producir materias primas. Salirnos de eso es completamente es difícil, ¿no? Es un desafío que hasta gobiernos con un tinte muy progresista no han podido salirse de eso, ¿no? Por ahí también pasa algún desafío. Bueno, esa es una apreciación, ¿no? Crece en todos lados en un contexto que es muy diferente al de Argentina, ¿no? Lu, perdón, vuelvo, porque vi que había otra pregunta ahí de Hernán que decía de la convivencia entre el modelo, dice el modelo tóxico de producción, la producción agroecológica. Me parece a mí un tema central también porque el proceso de este libro también me llevó, y eso es lo rico de la tarea, a replantearme también prejuicios, como decía el Pita, porque, bueno, otra vez el mundo que habitamos, que nos habita en nuestras cabezas y demás, es un mundo de blanco y negro, ¿no? Esta idea de siempre muy limitada, y la agroecología justamente es complejidad, es diversidad, es todo eso. Y si bien en los posicionamientos
digamos, de conflicto concreto, los modelos son antagónicos, la realidad es que el mismo proceso del libro me llevó a ver que la cuestión es bastante más compleja y en los relatos se van a encontrar que bueno, que justamente hay transición. Entonces, ¿qué decimos? Que una agricultora que está transitando, que es un poco tóxica y criminal y un poco buena, digo, es muy complejo. Hay que abrir también, y a mí me sirvió muchísimo el encuentro, el diálogo también para ver el desafío que es esto, porque volvemos, de lo grande que es el modelo, que el modelo de agricultura, digamos, es una parte clave de este sistema mundo capitalista y una parte fundamental. Entonces, bueno, me parece que tener esa claridad como estratégica de que sí, es un modelo antagónico y que va contra la vida, pero ¿qué hacemos con montones de agricultoras, de agricultores, de productores medianos, más chicos, más grandes? Y bueno, ahí hay de todo, hay cooptación, pero bueno, hay que enfrentar ese problema. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las 20 millones de hectáreas de soja transgénica? Porque a veces, digo, y me ha pasado y me asumo también en esa reflexión permanente, digo, es o agroecología o nada, y bueno, me parece que es no enfrentar el problema que implica esto, ¿no? Cómo transitamos en eso. Y la realidad es que en campos que están transitando a la agroecología conviven mal, porque obviamente que un modelo afecta al otro, eso hay que explicitarlo, pero están de facto conviviendo los modelos. Bueno, el tema es cómo encaramos eso. Incluso dentro de un mismo agricultor o agricultora están conviviendo los dos modelos y esa es la tensión y que de una forma también como consumidores muchas veces nos está habitando también a nosotros. Me parece interesante poder verlo también en esos términos. Sí, totalmente, Leo, está bueno lo que agregás, un poco también la pregunta que les hacía a los dos hace un rato en relación a eso, lo que te encontraste en territorio es importante para ver esa complejidad, que uno la ve también cuando se acerca a quienes se dedican o intentan dedicarse a la agroecología, y que no es fácil también, y seguro el Pita también en todas las transiciones en las que ha trabajado, digamos, es todo un cambio cultural, económico, de trabajo, ¿no? Que también es otra cosa, me parece importante a destacar de la agroecología, todo lo que aporta a nivel de generar trabajo también, pero también es todo un aprendizaje y un cambio para las personas, los agricultores, las agricultoras. Bueno, antes que nos despidamos, quiero decirles que está el libro que acá Carolina compartió para descargar gratuito en la página de Unirío, lo pueden encontrar el link acá en el chat. Y bueno, no sé, Pita y Leo, si quieren agregar algo más como para ir cerrando. No, un agradecimiento principalmente a los productores agroecológicos, ¿no? que se la han jugado. Se la han jugado porque en ese contexto que decimos largarse a hacer algo completamente distinto y contracultural, se la han rejugado. Y uno está agradecido de por vida en eso, ¿no? Y uno no hace más que contar eso. En principio, ¿no? Y también a la editorial que se ha reportado con nosotros en hacer de esto un libro con el perfil de este editorial que los pone a disposición para quien lo quiera leer, descargar de manera gratuita. Es muy interesante, ¿no? Un aporte de la universidad pública que hay que bancar y hay que destacar, ¿sí? Es decir, el conocimiento como un bien que circula y que estimular a los autores como nosotros, que no somos autores trascendentes, a que sigamos escribiendo. Así que está buenísimo. De mi parte, no tengo más que palabras de agradecimiento para eso. Bueno, yo también quería agradecer eso, mucha gratitud a las mujeres y hombres que nos recibieron, bueno, todos esos años en sus chacras, en sus huertas, que nos convidan tiempo, que justamente a veces es difícil y justamente quienes tienen más trabajo en la agricultura son quienes más predisponen a sentarse a conversar, a compartir, y me parece que también habla de
de la humanidad que habita en el movimiento agroecológico, así que muchísima gratitud para con ellos, y bueno, muchas gracias también a todas y todos los que se sumaron hoy a compartir. Bueno, al Pita, porque para mí es un referente y que me haya compartido la posibilidad de coescribir un libro con él es un orgullo. Así que bueno, eso, muchísimas gracias. Saludos también por hoy hacerte parte, también venimos transitando estos espacios, así que muy, muy agradecido.